Buenas noches, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, para la materia de química de la unidad 3 vamos a empezar a ver lo que es nomenclatura de compuestos inorgánicos. Para estas clases que vamos a estar viendo de la unidad 3 es indispensable que tengan a la mano una tabla periódica para que puedan estar viendo los números de oxidación que tienen cada uno de los elementos. Es importante que sepan que el número de oxidación nos va a decir la cantidad de electrones ganados o perdidos al formar un compuesto, y esto va a ser fundamental para que nosotros podamos empezar con la formación de compuestos inorgánicos. Entonces, recordando un poquito de la unidad 2, cuando un elemento pierde o gana electrones, pues va a formar lo que se conoce como iones positivos o cationes. Esto en caso de que haya una pérdida de electrones. O también puede llegar a formar iones negativos o aniones cuando existe la ganancia de electrones. Vamos a empezar a ver ahorita los más comunes que podemos encontrarnos dentro de la nomenclatura. Esto es una introducción para que lo puedan ir viendo. Y vamos a empezar con lo que serían los aniones. Los aniones, normalmente están formados por no metales, y para nombrarlos se va a tomar la raíz del nombre del elemento y se le va a añadir un sufijo. Ejemplos muy comunes de aniones está, por ejemplo, el boro, que tendría el sufijo bor. Podemos ver el carbono, que nosotros utilizaríamos la pronunciación carb. Para el silicio sería silic. Para el nitrógeno tendríamos nitr. Para el fósforo, lo que sería el fósforo, tendríamos la pronunciación fos. Para el arsénico tendríamos arsen. Para el oxígeno tendríamos ox. Para el azufre sería sulf. Y para lo que sería el selenio tendríamos selen. Para el hidrógeno tendríamos hidro. Para el flúor sería así, fluor. Para el cloro sería clor. Y para el bromo tendríamos brom. Esos son importantes que los vayamos tomando en cuenta, como los aniones que vamos a estar trabajando de manera más común dentro de los compuestos que vamos a estar analizando. Entonces, otro que podemos tener otra separación son los aniones monoatómicos. Estos aniones monoatómicos van a estar formados por átomos iguales o átomos del mismo elemento, y para nombrarlos se les va a llamar ion. La raíz del elemento más la raíz del elemento, y se le va a añadir el sufijo uro cuando no estén relacionados al oxígeno, y cuando estén relacionados con el oxígeno se le va a dar la terminación ito. Entonces, ejemplos, podemos ver el hidrógeno con uno menos, va a ser un ion hidruro. Cuando trabajemos aniones monoatómicos, entonces en estos aniones monoatómicos vamos a tener el hidrógeno, que va a ser uno menos. Este ion se le va a llamar ion hidruro. Lo siento mucho, es que no sé bien cómo utilizar todavía la tableta. Para el cloro, con número de oxidación de 1 menos, le llamaríamos ion cloruro. Para el oxígeno, con número de oxidación de 2 menos, le llamaríamos ion óxido. Para lo que sería el azufre, con número de oxidación de 2 negativo,
le llamaríamos ion sulfuro. También lo podemos ver para el nitrógeno con un número de oxidación de 3- y le llamaríamos ion nitruro. Entonces estos son aniones monoatómicos que no están unidos a lo que serían el oxígeno, ¿no? Y son los más comunes con los que vamos a estar trabajando, los del hidrógeno, los del cloro, el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. Entonces otra cosa que tenemos que ir viendo son los aniones poliatómicos. Estos aniones poliatómicos están formados por átomos diferentes o de diferentes elementos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un segundo. Tenemos lo que sería el OH, también lo vamos a estar trabajando para todo lo que serían los hidróxidos, con un número de oxidación de 1-, que sería el ion hidróxido. El CN, con número de oxidación de 1- igual, que sería el ion cianuro. Y el O2 con un número de oxidación de 2-, y este sería el ion peróxido. Entonces estos son aniones monoatómicos, los que vimos hace un momento, y estos ya serían aniones poliatómicos. Sería importante que fueran tomando esto en cuenta para que ahorita que empecemos a armar los compuestos, pues puedan irlos reconociendo. Entonces, aparte, es importante que también tomemos en cuenta lo que serían los aniones poliatómicos que sí van a contener oxígeno, ¿sí? Que contienen lo que sería el oxígeno. Estos, sus nombres van a terminar, van a tener la terminación ato o ito. La terminación ato va a ser usada para el oxianión que tiene el elemento central con el número de oxidación más alto, mientras que lo que sería la terminación ito va a ser usada para el oxianión que tenga al elemento central con el número de oxidación más bajo. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Tenemos el NO3. El NO3 va a tener un número de oxidación de 1-. Este va a ser un nitrato. En este caso, el nitrato va a tener el nitrógeno, el número de oxidación de 5 positivo. ¿Por qué? Vamos a tratar siempre de que la suma de nuestros compuestos, la suma de las cargas de los números de oxidación nos dé 0. Entonces nosotros ya sabemos que el oxígeno tiene un número de oxidación, o siempre va a tener un número de oxidación de 2-, excepto cuando estemos trabajando en los peróxidos. En este caso vamos a tener la carga de 2- de su número de oxidación por 3 oxígenos que estamos teniendo. Entonces la carga neta es de 6-. Entonces vamos a tener que buscar un número que tenga el número de oxidación del nitrógeno que sea lo más cercano a lo que sería el 6. En este caso, si ven su tabla periódica, el nitrógeno tiene el +1, el +2, el +3 y el +5. Entonces el más cercano que vamos a poder utilizar es el 5, ¿no? Y por eso la diferencia de las cargas nos da que el anión, como el anión nitrato, tiene en este caso un número de oxidación de 1 negativo. Si nosotros lo vemos con otro compuesto que sería el NO2, el NO2 sería el nitrito. Este nitrito también tiene un número de oxidación de 1 negativo. Pero en este caso no tenemos 3 oxígenos, sino que tenemos 2. Lo mismo, el número de oxidación del oxígeno es de 2-, menos 2 por 2 sería 4-. Y entonces tendríamos que buscar un número que tenga el nitrógeno que pueda ser lo más parecido o que se acerque lo más que se pueda al 4.
no se puede pasar. Entonces, como ya les había comentado, si ven su tabla periódica, tienen el más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más 5. Entonces, en este caso vamos a utilizar el 3 positivo. Como este es el elemento central que tiene el número de oxidación más bajo, pues por eso tiene la terminación ito. Como este es el elemento que tiene el ion central con el número de oxidación más alto, pues se le va a dar la terminación ato. Si se dan cuenta, es NO3, NO2, los dos tienen un número como anión compuesto con el oxígeno de uno menos, pero lo que nos está dando la diferencia entre los dos es el número de oxidación que tiene cada uno de sus elementos centrales. Entonces, otro ejemplo que podemos ver es para lo que sería el sulfato. Si nosotros vemos, tenemos el SO4. El SO4 tiene un número de oxidación de 2 menos. Si se dan cuenta, sería lo mismo, el oxígeno con 2 menos, menos 2 por 4, sería una carga neta de 8 menos. Y entonces tendríamos que buscar un número para el azufre que sea lo más cercano a 8 o que sea igual a 8. Si se van a su tabla periódica, tienen el más menos 2, el más 4 y el más 6. Entonces, en este caso, el número de oxidación más cercano que vamos a poder tener es el del 6 positivo. Entonces, por eso es que 6 positivo menos 8 nos da esta diferencia de carga de 2 menos. Entonces, el otro ejemplo es el SO3. El SO3. Tiene un número también de oxidación de 2 menos. Lo mismo, vamos a poner el 2 menos, el número de oxidación para el oxígeno, por 3 oxígenos nos da una carga de 6 menos. Entonces vamos a buscar un número en el azufre que sea lo más cercano a 6. Y teníamos el más menos 2, el más 4 y el más 6. Nosotros no podemos utilizar en este caso el más 6 porque entonces aquí ya nosotros sabemos que la diferencia de cargas debe de ser menos 2. Entonces nada más confirmamos que el azufre tiene el 4 positivo y entonces sería más 4 menos 6 nos da esta diferencia de cargas de 2 menos, ¿sí? Entonces este es el que tiene el número de oxidación más grande. Por eso es que se le va a llamar sulfato. Y como tiene el número de oxidación más pequeño en su elemento central que está con el oxígeno, se le va a llamar sulfito. Entonces esta regla de las que les estaba comentando se aplica, ¿no? La terminación ato y la terminación ito. Ahora, esto es con respecto a los aniones poliatómicos que contienen el oxígeno. Ahora vamos a ver cómo se va a hacer la determinación, de los números de oxidación. Entonces, esta determinación de los números de oxidación, pues es importante que para hacerlo reconozcamos primero la especie química de interés o con la que nos está interesando trabajar. Es decir, que necesitamos identificar si la especie con la que estamos trabajando es neutra, lo que quiere decir que la suma de las cargas de los dos o de los elementos que se están combinando es 0, o si es un catión, es decir, que tiene la suma de las cargas es positiva, o si es un anión, ¿no? que su carga es negativa. Entonces, la forma de calcular el número de oxidación para un compuesto es muy simple. Solo debemos reconocer la operación matemática que nos puede ayudar, ¿sí? Es importante mencionar que los números romanos se utilizan principalmente cuando se escribe el nombre de las sustancias y siempre va a ir entre paréntesis porque nos va a ayudar a identificar cuál es el número de oxidación con el que estamos trabajando. Entonces veamos un ejemplo, ¿no? Tenemos Na2SO4. Este es sulfato de sodio, digo, quedó un poquito separado. Na2SO4. Este es sulfato de sodio. ¿Sí? En este caso, la especie es neutra. ¿Qué significa que es neutra? Pues que no contiene carga, ¿sí?
Se deben de considerar los átomos de los que se sabe el número de oxidación o que es posible identificar con la tabla periódica, y de esta manera ya nada más vamos a hacer una diferencia de cargas para poder igualar a cero. Entonces nosotros por convención vamos a saber que el oxígeno siempre va a estar trabajando con un número de oxidación de 2 negativo, excepto cuando estemos trabajando con un peróxido. Si ustedes se van a su tabla periódica, el sodio pertenece a los metales alcalinos, al grupo 1A. Entonces, si ven en su tabla periódica, el sodio solo puede trabajar con un número de oxidación. Ese número de oxidación es el 1 positivo. Y entonces nosotros vamos a ir sumando las cargas. Más 1, que es el número de oxidación del sodio, por 2 sodios, nos da un 2 positivo en cargas por el sodio. Menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 4 oxígenos, nos va a dar un total de 8 negativo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Pues necesitamos saber qué número de oxidación tiene el azufre para poder igualar a 0. Entonces, más 2 menos 8 nos da menos 6. Entonces, el número que necesitaríamos para el azufre es el 6, ¿sí? Ahora, como no es nada más que lo pongo y ya, sino que me voy a la tabla periódica para cerciorarme que el azufre maneja el número de oxidación de 6 positivo. Y sí, ya habíamos visto en ejemplos pasados que el azufre maneja el número de oxidación del 6 positivo. Y entonces tendríamos más 6, más 2, menos 8, que nos da un igual a 0, ¿no? Y en este caso, nuestra carga de este compuesto, que era un compuesto, una especie neutra, pues que es 0, y si se cumple, ¿no? De aquí es de donde estuvimos sacando el número de oxidación del azufre, porque tenemos un elemento conocido que es el sodio, que solamente tiene un número de oxidación, y un número que siempre está trabajando con el mismo número de oxidación, que es el oxígeno, y simplemente por diferencias fuimos sacando lo que eran las cargas. Ahora, otro ejemplo que podríamos ver es el Na2, no, perdón. Podríamos hacerlo mejor para un ion, ¿no? Que sería el PO4. Este PO4 es un anión, su número de oxidación es de 3 negativo. Esto nos dice que la diferencia de cargas entre estos dos elementos nos debe de dar el 3 negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues otra vez vamos a tener que poner su número de oxidación. Ya sabemos que el del oxígeno va a ser 2 menos. Menos 2 por 4, porque tenemos 8 oxígenos, nos da 8 menos. Entonces tenemos que buscar un número, ¿sí?, que al sacar la diferencia nos pueda dar una diferencia de 3 menos. En este caso tendría que ser 5. Y si ustedes se van al fósforo, en su tabla periódica, el fósforo maneja el más menos 3, el más 4 y el más 5. Entonces el que nosotros necesitamos, que es el más 5, sí lo tiene, ¿sí? Y por esto, más 5 menos 8 nos da esta diferencia de 3 menos, ¿sí? Que por esto es que es un ion negativo. Ahora, otro ejemplo que podríamos poner es el de el H3. Perdón. El otro ejemplo que podemos poner es el del H3PO3. Entonces, lo mismo que vamos a hacer, pues vamos a poner los números de oxidación que sí conocemos. Entonces, en este caso es el 2 menos para el oxígeno, y para el hidrógeno siempre va a trabajar con el 1 positivo, excepto en los hidruros. Entonces sería menos 2 por 3 sería 6 menos, más 1 por 3 sería 3 positivo. ¿Y qué número, sí, vamos a necesitar para el fósforo que nos pueda dar una suma neutra? En este caso necesitaríamos el 3, y si ven su tabla periódica, el azufre sí está manejando lo que sería el 3, entonces es 3 positivo por 1 sería 3 positivo, más 3 menos 6 nos va a dar 0. Y es por eso que este es un elemento neutro, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es, para sacar los números de oxidación, es el del H2S. También es una especie neutra. Nosotros ya sabemos que el azufre, ¿sí?, está, en este caso, de este lado va a tener un número de oxidación negativo, y vamos a tener que tener, en este caso, el único número de oxidación negativo que maneja el azufre es el del 2 negativo. Entonces sería
Menos 2 por un azufre sería 2 menos, y el oxígeno ya sabíamos que solo va a trabajar con el 1 positivo, ese porque no es un hidruro. Entonces más 1 por 2 nos da 2 positivo, y más 2 menos 1 nos va a dar 0. Estos dos son compuestos de especie neutra, ¿no? Porque nos va a dar una diferencia de carga de 0. Pero prácticamente esto es a grosso modo la manera en la que vamos a ir sacando los números de oxidación de los elementos presentes en los compuestos con los que estemos trabajando. Ahora vamos a pasar a otra cosa que serían las reglas básicas para la nomenclatura. Para la nomenclatura. Entonces, tenemos que para cualquier especie, llámese los compuestos con los que estamos trabajando, el número de oxidación del átomo central debe ser expresado siempre entre paréntesis y con número romano siguiendo al nombre del mismo, ¿no? Por convención, el número de oxidación que se va a ubicar entre paréntesis siempre debe de ser positivo, a no ser que el signo negativo esté indicado, ¿no? En todos los casos que vamos a estar trabajando para las nomenclaturas que vamos a ver, que son la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de la UPAC, vamos a tener algunos términos importantes que vamos a estar viendo. El primero es el de raíz de los elementos. Vamos a tener también el término de prefijos multiplicativos. Vamos a ver también sufijos indicativos de cargas. Nombres y terminaciones comunes. Para familias de compuestos. Y sufijos indicando las características del grupo sustituyente. Estos términos que les estoy poniendo aquí es importante que los tomen en cuenta porque los vamos a estar utilizando ahorita que empecemos a ver toda esta cuestión de la manera en la que vamos a estar nombrando a las familias, más bien a los compuestos de cada grupo de compuestos inorgánicos, ¿no? Entonces necesitan identificar lo que es la raíz del elemento, qué son los prefijos multiplicativos, qué son los sufijos indicativos de cargas, es decir, los que nos están dando los números de oxidación, los nombres y las terminaciones comunes para las familias de los compuestos, es decir, para los óxidos, para los hidróxidos, para los hidruros, para las sales, para los ácidos, y lo que serían los sufijos que nos indican las características del grupo sustituyente, ¿sí? Con las que vamos a estar trabajando. Entonces, estas definiciones es importante que las entiendan y que las puedan reconocer para que podamos empezar con esta cuestión de el poder nombrar un elemento, un compuesto químico. Entonces, la primera regla que vamos a ver es que la fórmula de todos los compuestos químicos va a consta de dos partes. Estas dos partes, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a tener una parte positiva y vamos a tener una parte negativa, ¿sí? La parte positiva se le va a llamar catión. Esta va a ser la parte positiva, los cuales normalmente vamos a ver que son metales, y la parte negativa se le va a llamar anión. Este anión, que es negativo, generalmente van a ser no metales. Entonces,
En el lado izquierdo se va a escribir la parte positiva y en el lado derecho, ¿sí?, se va a escribir la parte negativa. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros escribamos la fórmula, vamos a poner primero el elemento que va a ser positivo y después vamos a poner el elemento o lo que sería el anión, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a tener que escribirlo, pero, ¿sí?, así es como lo vamos a escribir. Cuando nosotros lo nombremos, se va a nombrar al revés. Veamos un ejemplo, el cloruro de sodio. Nosotros sabemos que el cloro tiene un número de oxidación de 1 negativo y el sodio tiene un número de oxidación de 1 positivo. ¿Por qué? Porque si se van a su tabla periódica van a ver que el único número de oxidación negativo que maneja el cloro es el del más menos 1 y el sodio solo tiene un número de oxidación porque es del grupo del grupo 1A, entonces solo tiene el 1 positivo. Entonces, si se dan cuenta, se cumple. Yo estoy escribiendo primero el catión y después empiezo a escribir lo que sería el anión. Pero ¿cómo lo voy a nombrar? Lo voy a nombrar como cloruro de sodio. A la hora de que escribo el nombre, escribo primero la parte negativa y después escribo la parte positiva para darle el nombre, ¿sí? Este es con respecto a esta parte. Vemos otro ejemplo. Veámoslo, por ejemplo, para el fluoruro de litio. Tenemos litio y tenemos flúor. El flúor tiene un número de oxidación de 1 negativo, lo pueden ver en su tabla periódica. El litio pertenece al grupo 1A, tienen el número atómico 3, entonces solo puede tener el número 1 positivo. Entonces, otra vez se cumple, estoy poniendo primero el catión y luego pongo el anión. Y su nombre es fluoruro de litio. Entonces, este es el anión y este de aquí sería el catión, ¿sí? Ahora, esto es con respecto a la primera de las reglas. La segunda regla nos dice que las valencias, del anión y las del catión, si son diferentes, se intercambian. Y si son iguales, no se escriben. ¿Cómo vamos a ver esto? Entonces esta es la segunda regla. Volvemos a alguno de nuestros ejemplos. Veámoslo, por ejemplo, para el aluminio. El aluminio es un metal, entonces va a tener un número de oxidación positivo. Si ustedes ven su tabla periódica, el aluminio solo tiene un número de oxidación que es el 3 positivo. Si nosotros combinamos el aluminio con el oxígeno ya dijimos que siempre va a tener número de oxidación de 2 negativo, excepto cuando nosotros estemos trabajando con los peróxidos. Entonces, en este caso, su número de oxidación de los dos elementos son diferentes. Como son diferentes, lo que va a hacer es intercambiarse, es decir, van a bajar de manera cruzada. Entonces nosotros tendríamos Al2 O3, ¿sí? Y esto se llamaría óxido de aluminio. Ahora, otro ejemplo que podríamos ver es el de veámoslo para igual un caso con el oxígeno. Veámoslo, por ejemplo, para el calcio. El calcio, si se dan cuenta, es del grupo 2A. Entonces, el calcio va a tener un número de oxidación de 2 positivo, porque es un metal. Y solo tiene un número de oxidación que es el 2, entonces es positivo. Si nosotros lo mezclamos con el oxígeno, que es 2 negativo, aquí, en este caso, los números de oxidación son iguales.
Como son iguales, no tiene caso bajar los cruzados porque son iguales. Entonces, cuando son iguales, la regla dice que no se van a escribir. Entonces quedaría CaO. Y esto sería óxido de calcio. Si quieren ver un ejemplo diferente, podemos verlo también, por ejemplo, para la plata. La plata es Ag. La plata tiene solo un número de oxidación. Ese número de oxidación es el 1. Es un metal, entonces sería positivo. Si nosotros lo mezclamos con el oxígeno ya sabemos que tiene un número de oxidación de 2 negativo. Pues en este caso son diferentes y sí bajarían cruzados. Por eso tendríamos Ag2O. En este caso no es necesario poner el 1 porque damos por hecho de que obviamente del oxígeno debe de haber 1 y no es necesario ponerlo. Y sería el nombre, sería óxido de plata. Si recuerdan, hace ratito les dije que podíamos poner entre paréntesis, bueno, que se debía de poner más bien entre paréntesis el número de oxidación que tuviera el catión. Pero por convención, cuando el elemento solo tiene un número de oxidación o el número de oxidación es 1, pues no se va a escribir. En este caso, el calcio solo tiene el número de oxidación de 2 positivo, por eso no se escribe, no es necesario escribirlo. Y la plata solo tiene un número de oxidación y ese número de oxidación es del 1, ¿sí? Entonces no es necesario que se escriba. Ahora, la siguiente regla nos dice que la siguiente regla dice que cuando un nombre presenta más de un número de oxidación, este debe expresarse entre paréntesis con número romano inmediatamente después del nombre, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un momento. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver un ejemplo. Veámoslo con lo que sería el hierro. El hierro, si ven su tabla periódica, tiene 2 números de oxidación. Tendríamos el número de oxidación de 2 positivo y tenemos el número de oxidación de 3 positivo. Si nosotros lo combinamos con el oxígeno, que tiene un número de oxidación de 2 negativo, van a quedar fórmulas diferentes, ¿no? Porque en este caso los números de oxidación son iguales, el más 2 y el menos 2, y entonces en la fórmula no tendremos que escribirlo, ¿no? Quedaría como FO. En este caso, si son diferentes, entonces sí es necesario escribir los números de oxidación de manera cruzada, entonces sería F2O3. ¿Y de qué manera vamos a distinguir cuando estamos hablando de este compuesto o de este otro compuesto? Pues por medio del nombre. En este caso sería óxido de hierro y ponemos el número de oxidación del hierro. Sería óxido de hierro 2. Y en este caso sería óxido de hierro 3. ¿Sí? Es simplemente esto, ¿no? Cuando presenta más de un número de oxidación, el elemento con el que estamos trabajando, entonces sí es indispensable que nosotros indiquemos entre paréntesis con qué número de oxidación estamos trabajando. Ahora, la siguiente regla, la número 4, nos dice que cuando los subíndices son 2 y 4 o 2 y 6,
se les debe de sacar mitad para reducir la fórmula a su mínima expresión. Esto es como en las matemáticas, lo que vamos a tratar de hacer siempre es tener la mínima expresión de lo que estemos trabajando y cómo lo vamos a hacer. Pues veamos un ejemplo con el paladio. Vean en su tabla periódica, el paladio tiene varios números de oxidación, en este caso veamos el 2 y trabajemos con el paladio con el número de oxidación de 4 positivo. Si nosotros lo combinamos con lo que sería el oxígeno ya sabemos que tiene 2 negativo, entonces en este caso no tendremos que escribirlo, ¿no? Quedaría PdO. Y el nombre de este sería óxido de paladio. Y tendríamos que poner entre paréntesis 2, porque el paladio tiene varios números de oxidación. En este caso son diferentes y lo que haría es bajar cruzado. PD2 o 4. Pero este todavía tiene mitad, tiene el 2 y tiene el 4. Entonces lo que vamos a hacer es reducirlo a su mínima expresión y quedaría PD o 2. Y el nombre, tienen que tener cuidado a la hora de que lo nombren porque tienen que irse a sus tablas periódicas, porque esto podría parecer que tenemos otro número de oxidación cuando en realidad es óxido de paladio 4. Entonces no tiene que ver, no es que aquí hubiéramos tomado el del 2 y bajó cruzado, sino que tenemos que recordar de dónde provienen, porque el oxígeno tiene el 2 menos, el paladio el 4, y lo que estoy haciendo es sacar mitad. A eso se refiere esta regla, con que siempre tenemos que tratar de reducir a lo que sería la mínima expresión del compuesto. La siguiente regla nos dice que los signos de agrupación empleados para las fórmulas deben de seguir el siguiente orden. Y en un momento se los escribo. Deben de seguir. Este orden es importante porque obviamente nos va a indicar el orden en el que se están agrupando los diferentes elementos, ¿no?, que conforman nuestro compuesto. Vamos a empezar utilizando lo que serían los corchetes, ¿no? Los corchetes son utilizados para agrupar a la fórmula completa. Estos son los más importantes. Así es la manera en la que vamos a estar agrupando la fórmula completa. Luego, después de los corchetes, vamos a poder utilizar lo que serían los paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis y lo que serían las llaves, lo que van a hacer es reunir a los sustituyentes de un compuesto de coordinación. Entonces primero vamos a utilizar los corchetes para toda la fórmula, y después vamos a utilizar lo que serían los paréntesis y lo que serían las llaves para poder seguir agrupando los sustituyentes de los compuestos de coordinación. Entonces tendríamos corchetes, paréntesis, llave, ¿sí?, y otra vez corchetes para agrupar la fórmula. Y hay algunos casos en los compuestos de coordinación que vamos a requerir todavía más símbolos, que va a ser corchetes, paréntesis, llaves, y si requerimos otra agrupación vamos a utilizar otra vez lo que serían los paréntesis, ¿sí? ¿Sí? Esta es la manera en la que vamos a estar utilizando lo que serían los signos de agrupación. Un ejemplo sería este.
PTNH3, cerramos paréntesis, 2 Cl, cerramos paréntesis, 2 y cerramos el corchete. Este ya es un compuesto de coordinación, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a estar utilizando estos signos de agrupación a la hora de que escribimos nuestras fórmulas. La siguiente regla nos dice, o más bien es sobre el uso de prefijos numéricos. El uso de prefijos numéricos o multiplicativos es de vital importancia, ¿no? Porque se usan para indicar las veces que aparece repetida una especie química en la fórmula. Y esto es algo muy importante porque vamos a tener 3 tipos diferentes, ¿no? Vamos a tener de tipo 1, que van a ser prefijos derivados del griego. Relacionados con lo que serían los números cardinales. Estos prefijos numéricos de tipo 1, un segundo, chicos. Estos prefijos de tipo 1, ¿sí?, nos van a indicar el número de átomos idénticos o sustituyentes compuestos por más de un átomo, o ligantes simples o átomos centrales cuando estamos trabajando con ácidos o aniones o especies por el estilo. Y los que vamos a estar trabajando son mono. Esto es algo bien importante, deberían de hacerse una tablita o checar un material que les voy a mandar, que es mono, di, tri, penta, perdón, antes de penta sería tetra, lo que sería penta, hepta, octa, nona, deca, undeca y así sucesivamente, ¿no? Estos son los prefijos derivados del griego que provienen de lo que serían los números cardinales. Ahora, la otra son los de tipo 2, los prefijos de tipo 2. Estos prefijos de tipo 2 son prefijos derivados también del griego, pero estos ya están relacionados con lo que serían los adverbios numéricos. Qué cosa. Estos son derivados de lo que serían los adverbios numéricos. Estos adverbios numéricos serían, por ejemplo, bis,
Bueno, antes de empezar a escribírselos, es necesario que sepan que estos prefijos nos van a indicar lo que serían los sustituyentes compuestos idénticos. También nos pueden indicar ligantes, nos pueden indicar también lo que serían las estructuras centrales, o simplemente, que es el caso más común, se utilizan para evitar ambigüedad, porque en muchos nombres van a ver que vamos a estar utilizando tanto prefijos del griego de números cardinales como prefijos derivados de adverbios numéricos, ¿no? Y en este caso vamos a ver que está bis, está tris, está tetraquis, pentaquis, está hexaquis, heptaquis, octaquis, nonaquis, decaquis, y así sucesivamente, ¿no? Como nos había pasado con respecto a los prefijos de tipo 1. Y el último tipo de prefijos son los prefijos de tipo 3. De tipo 3, que son prefijos derivados del latín. Estos prefijos derivados del latín ¿sí? Estos prefijos derivados del latín nos van a indicar conjuntos o sistemas de anillos idénticos, ¿sí? Y los prefijos son los siguientes, son bi, son ter, quater, quinque, sexy, sería septi, octi, novi, deci, undeci, y así sucesivamente. Entonces, esto que les acabo de comentar, a grosso modo, son los principios básicos que ustedes deben de manejar o que ya deben de tener entendido para que podamos empezar con la siguiente clase, que es la manera en la que vamos a aplicar todas estas reglas para poder nombrar a nuestros compuestos inorgánicos, ¿sí? Y sería todo por esta clase, chicos. Gracias.